Hoy vengo, chicos, con la comparativa entre estos dos dispositivos, el Apple Watch SE versus el Apple Watch Series 6, que en este caso, bueno, ya he subido un vídeo acerca de este dispositivo en concreto, pero hoy me voy a centrar un poquito más en este Apple Watch SE, si vale la pena hacer este cambio o saltar de uno hacia el otro, ya que hay funciones que uno tiene que el otro no. Así que vamos ya con el vídeo. Y antes de nada, este Apple Watch que tengo aquí me lo ha cedido Katwin, que es uno de los mayores distribuidores de Europa, el más grande en concreto, y además os voy a dejar los enlaces de los dos dispositivos en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Así que vamos a empezar ahora con la comparativa entre estos dos, porque en cuanto a precio la verdad que están bastante parejos. Es cierto que existe una diferencia de $120 o 150 euros aproximadamente, ya que, bueno, el Apple Watch SE está un poquito más barato y lógicamente el Apple Watch Series 3 más barato aún. Este sí que no lo recomiendo definitivamente. Si queréis un Apple Watch de entrada, este Apple Watch SE es la mejor opción. Y empezamos por el diseño, porque en este caso la diferencia entre ambos dispositivos, tanto en grosor, tanto en peso, tanto en marcos, es nula, ¿vale? Estamos hablando de que ambos dispositivos en cuanto a diseño son prácticamente idénticos, pero como estáis viendo, en cuanto a color sí que hay diferencias, ya que este Apple Watch Series 6 viene en dos nuevos colores, tanto el rojo como el azul, que la verdad que son dos colores muy elegantes, muy diferentes, que solo podremos encontrar en esta versión. Tienen ambos una resistencia al agua bastante importante y podremos sumergirlos hasta 50 metros, incluso podremos nadar con ellos, pero ojo con hacer actividades de riesgo en el agua, porque esto sí que no se puede. Yo tengo ambos dispositivos en 40 milímetros, lo hay también en la versión de 44 milímetros, que me parece más adecuada. Esta versión de 40 milímetros me parece un poquito pequeña, pero aún así tengo que deciros que la principal diferencia, o una de ellas, sería la pantalla, ya que estamos hablando de que este Series 6 sí tiene pantalla Retina siempre activa, mientras que el Apple Watch SE no. La única diferencia es que el Apple Watch, una vez pues lo dejamos de mirar o simplemente dejamos la muñeca un poco más pausada, se va a apagar totalmente la pantalla y no podremos ver notificaciones, bueno, pues con la pantalla siempre activa, ¿vale? En este caso sí podremos hacerlo con el Apple Watch Series 6, aún así, pues levantando la muñeca ya se nos encenderá la pantalla súper rápido y si bajamos la muñeca, pues se apagará. La verdad que hay diferencia, pero en cuanto a brillo, ambos 1000 nits de brillo y no hay más diferencia que esta. Y si os habéis fijado, al darle la vuelta a los dispositivos nos encontramos que este cristal en la parte trasera también cambia, porque existen más sensores, lógicamente, en el Apple Watch Series 6 que en el SE. Este SE sí que es cierto que nos medirá la frecuencia cardíaca y nos enviará notificaciones de frecuencia cardíaca alta o baja, o incluso ritmo irregular, pero no tiene tantos sensores como el Watch SE, que sí que nos medirá, por ejemplo, el oxígeno en sangre, o sí que está disponible con electrocardiograma. En cambio, si ambos tienen llamadas SOS internacionales, nos medirán el detector de caída, que también lo tienen, o incluso la brújula y el altímetro, que ambos dispositivos lo tienen. Así que estaríamos perdiendo solamente esos dos sensores. Y lógicamente donde también hay diferencias en el procesador, no mucha, ya que el procesador del S6 es solamente un 20% más rápido que el del SE. La verdad que en el día a día los he estado probando, he estado abriendo aplicaciones y se supone que tiene que abrir aplicaciones un 20% más rápido y tampoco existe esa diferencia en la realidad, ¿vale? Es cierto que probablemente sea más rápido, realice acciones más rápido, pero en el día a día pues creo que no vamos a notar esa diferencia, al menos esa es mi experiencia después de varios días probando ambos dispositivos. Es cierto que en cuanto a batería no existe en principio, ambos duran 18 horas de uso, pero la carga va a haber diferencias, ya que el Series 6 se carga un
en 1 hora y media aproximadamente, mientras que el SE se carga como el Series 5 en aproximadamente 2 horas y media. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. En definitiva, este Apple Watch SE es una muy buena alternativa. Realmente creo que si necesitáis, por ejemplo, el oxígeno en sangre o el electrocardiograma, o sois personas que tenéis una enfermedad relacionada con este tipo de sensores, es importante que elijáis el Apple Watch Series 6, pero si no os importa cambiar de color o tener un procesador un poquito más potente, pues podéis optar fácilmente por este Apple Watch SE, porque vais a estar súper contentos por la pantalla, vais a estar súper contentos con el rendimiento de este dispositivo, con la batería, y al fin y al cabo son detalles lo único que separan estos dos dispositivos. Lógicamente la diferencia de precio es, yo creo que bastante importante al ser un Apple Watch, ya que si fuera un iPhone esta diferencia sería prácticamente nula, pero un Apple Watch creo que, bueno, pues no hay tantas diferencias como yo creo que podría haber para saltar de un dispositivo al otro. Aún así, depende de cada persona este salto, y creo que es decisión tuya, pues a la hora de decidir qué dispositivo comprar de estos dos. Aún así, creo que mucha gente se va a animar a comprar un Apple Watch por primera vez, y será este Apple Watch, el Apple Watch SE, porque creo que es una muy buena opción. Aún así, bueno, pues chicos, espero que os haya gustado. Este vídeo ha sido más cortito que los anteriores. Os voy a dejar por aquí tanto el vídeo del Series 6, la comparativa con el Series 5, y bueno, pues otros vídeos relacionados con el Apple Watch, con algunos trucos de WatchOS 7, que la verdad es un muy buen sistema operativo que nos medirá incluso el sueño en todos los dispositivos, bueno, que es una de las principales novedades. Así que espero os haya gustado el vídeo. Nos vemos como siempre en el siguiente. Os dejo todos los enlaces en la descripción y en el comentario fijado. Chao chicos.